Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos de Tiempo de Reunión, agradecidos como siempre de que nos acompañen semanalmente a nuestras transmisiones de nuestras lecciones y todavía estamos en la discusión de nuestra última lección del año titulada La lucha por la identidad. Hoy nos corresponde la lección número 12, lo que implica que ya nos queda solo la de hoy y la próxima y estaremos estudiando un folleto nuevo que, ¿verdad?, pido que puedan estar muy pendientes para los anuncios que estamos haciendo en nuestras redes sociales a fin de que puedan descargar el nuevo folleto. Dicho eso, nada, primeramente quiero saludarles desde Puerto Rico, la isla del encanto. Me encanta siempre aclarar eso. Y hoy me acompaña nuestro hermano Roberto Calvermater y, ¿verdad?, permito que también lo salude. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Acá Todo no, súper. no estaría para decir lo mismo, no estaría siendo el país del encanto por estos días, pero Dios mediante la bandera ahora es lo de menos, ¿no? Miramos la patria celestial. Así que bueno, gracias a Dios, todo bien y bueno, contento también de estar repasando una de las últimas lecciones que la verdad estuvo muy, pero muy bueno todo este trimestre y bueno, estas dos que quedan también espectaculares. Y bueno, ya estuvimos ahí trabajando estas semanas en todo lo que fue la corrección, las sugerencias del trabajo que hicieron, bueno, entre Daniel y Carlos. Y estamos ya en los retoques finales. Supongo que estarás trabajando ahí en la parte gráfica con tu equipo. Así que ya falta muy poquito. La semana que viene seguramente estaremos ahí anunciando todo. Así es, en efecto ya, ¿verdad? Ya se supone que pronto estén compartiendo el diseño finalizado, pero voy a adelantar, ver el título de nuestro próximo folleto y es El sello de la verdad. Incluso tiene un subtítulo que es la relación del padre y el hijo, así que no pueden, ¿verdad?, perderlo. Como hemos estado disfrutando estos folletos que hemos estudiado hasta el día de hoy, este también será de mucha bendición, así que les pedimos que tan pronto puedan ver los enlaces, puedan descargarlos para que participen también con nosotros en el estudio y repaso de esta nueva lección. Bueno, sin mucho más para añadir, voy a pedirle a mi hermano Roberto que nos pueda acompañar en oración para comenzar con el estudio de nuestra lección número 12. Perfecto. Nos ponemos reverentes para buscar a Dios en oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por todas tus bendiciones, por la vida que nos das. Gracias por poder estar siempre acá reunidos, cada comienzo de sábado, que nos das este regalo tan especial. Al ser hermanos de tan diferentes lugares y, y poquitos, por así decirlo, eh, tenemos esta manera a través de internet, a través de este medio, y sabemos que tú nos estás bendiciendo cada semana para poder reunirnos, poder juntarnos, y también te rogamos que puedas bendecir a cada persona que está presente y también durante todo este día a cada grupo que se reúne a estudiar tu palabra, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como dije anteriormente, nuestra lección general se titula La lucha por la identidad y hemos estado estudiando, ¿no?, cómo hemos estado luchando con justo eso, con ese tema de nuestra identidad como hijos de Dios. Sin embargo, la vez pasada, solamente a modo de repaso, estuvimos viendo cómo fuimos, o sea, el precio que pagó el cielo para nuestro rescate. Y hoy estaremos abundando sobre este rescate y no solamente veremos o ampliaremos sobre ¿sabe? De qué fuimos rescatados, que evidentemente el título nos sugiere que es de las tinieblas, pero qué significa todo esto. Y al mismo tiempo, cómo somos rescatados, también lo estaremos aprendiendo hoy. Así que le voy a pedir a mi hermano Roberto que nos ayude ahí con la primera pregunta. Bueno, ponemos la presentación ahí en pantalla para que nos puedan seguir con los textos bíblicos, con las citas. La pregunta número 1 nos dice, ¿de qué somos librados y rescatados por medio del sacrificio de Dios y su Hijo en la cruz? El centro del Evangelio, ¿no? Y nos da 3 versículos. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás
su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, de sus pecados. Entonces nos libra de nuestros pecados. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos libra de nuestros pecados, del pecado de todo el mundo en general. Y Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos libra de toda nuestra iniquidad, maldad, de nuestros pecados, ¿no? Nos hace santos para Él. Claro, y aunque es básico, ¿no? Me llama la atención, Robert, que muchas veces pensamos que solamente Dios nos libra de las consecuencias del pecado, pero aquí nos demuestra que no es que simplemente nos libra de las consecuencias, es que nos libra del pecado. Y obviamente si nos libra del pecado, nos libra de las consecuencias. Pero no es solo de las consecuencias, sino es que nos libra del pecado. Quería mencionar eso, que me llamó la atención. Así es. Y aquí viene, ¿no? Bien a tono al comentario, ¿no? del título de esta lección, ¿qué implica ser liberado del pecado? ¿Y de qué poder somos librados? Y aquí tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, aquí en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que yo veo aquí dos elementos. Número uno, que somos librados de la potestad de las tinieblas, así que estar en pecado implica estar en tinieblas. Y se le llama, ¿no? Se pone en contraparte el tema de la potestad de las tinieblas o el poder de las tinieblas con el reino del amado Hijo de Dios. Así que en efecto, somos librados de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y somos trasladados a un mejor reino, que es el reino del amado Hijo de Dios. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, sabemos que la potestad de las tinieblas lo podemos personalizar, ¿no es cierto?, en un enemigo que es el que principalmente lleva a cabo, llevó a cabo la invención del pecado, de la muerte, el que trajo la muerte, que es Satanás, ¿no? Él es el que se puede considerar que está ahí sentado en el trono de ese reino, ¿no es cierto?, de oscuridad. Y el Señor nos saca de ahí para traernos con Él a su reino, con sus propios principios. Así es. Hay una nota para esta pregunta, y la nota 1 que dice: grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres dominaba el mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Así que tenemos aquí que en efecto Satanás había reclamado la tierra, como que yo soy el dueño, ¿no? Yo soy el dueño de la tierra, yo soy el príncipe de este mundo, ¿verdad? Porque establecía que como ya toda la raza humana había pecado, ya entraron todos a su reino. Pero a través de la vida de Cristo se demostró que en efecto no todo estaba perdido en la humanidad. Y al mismo tiempo se le está ofreciendo el poder que permitió que Cristo no pecase a cada alma humana. Tú y yo podemos recibir el poder que Cristo recibió para vencer el mal. Y yo creo que eso es una promesa hermosa. Sí, y veo que nuestro corazón no puede estar sin dueño, ¿no? No está en un lugar neutral. O le pertenece al enemigo cuando pecamos,
o le pertenece a Cristo cuando nos ponemos en una situación en la que Él puede tomar posesión nuestra, ¿no es cierto? No hay ahí un punto intermedio, Ujú. porque no estar con Cristo es un milímetro más allá, ya es estar con la potestad de las tinieblas, y hay un tema de posesión, ¿no? Pues somos Ujú. poseídos, nuestro corazón, nuestra mente eh, son poseídos, ¿no? Y hay Ujú. Así dos gobiernos, dos reinos que tienen principios completamente opuestos. es. Ujú. Tenemos la pregunta 3 que dice: ¿de qué forma se le llama al reino de Satanás? También tenemos una nota acá, pero primero nos envía a leer Hebreos 2, 14 y 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que otro nombre del gobierno de Satanás, aparte de potestad de las tinieblas, es um, imperio de la muerte. ¿Sí? Un imperio es algo que domina todo, ¿no es cierto? No se le escapa nada, casi nada. Entonces la humanidad, si no fuera por Cristo, estaría bajo el total dominio de Satanás. Pero Cristo nos abre una pequeña brecha de luz, ¿no? Que se puede hacer gigante a medida que vamos entrando, pero al principio ese camino puede ser bastante angosto. Y la nota número 2, que está en Profetas y Reyes, página 517, nos dice: en el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía agonizante de la cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres impíos le escarnecían, su calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente. Por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes y aseguró para siempre el plan de salvación. Al morir, Cristo venció el poder de la muerte. Al resucitar, abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esa última gran contienda vemos cumplirse la profecía: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, de Génesis 3:15. Es bastante importante entender que cuando dice que el diablo tiene el imperio de la muerte, nos está diciendo que el diablo tiene toda la muerte para sí. Y por lo tanto, también nos está diciendo que Dios no tiene la muerte para él. No es una herramienta que él decida utilizar, es toda de Satanás. Y Cristo, cuando viene y toma sobre él nuestros pecados y sufre la muerte que nosotros deberíamos sufrir, lo que está usando es el arma de Satanás para darnos libertad a nosotros. Pero la está usando en el sentido no de que él la ministra, o sea, él ministra la muerte hacia otros, sino que la toma sobre sí, ¿no es cierto? Es la única manera en la que Cristo, o en la que el Padre y el Hijo tocaron la muerte por un momento, ¿no? De ninguna otra manera ellos la utilizan como un medio ni para ajustar cuentas, ni para saldar deudas. Vemos que la Biblia es clara, ¿no? Todo el imperio de la muerte es solo de Satanás. Así es, ¿no? Y me encanta la resurrección asociada a este tema, ¿no? Porque demuestra que el reino de la vida supera el reino de la muerte. El reino de la vida supera el reino de la muerte. La tumba no Este, pudo retenerle. así es, así es. ¿Qué otros nombres se le asignan a Satanás con relación a su reino? Tenemos estos dos textos. Juan 12:21 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, tenemos eh,
el príncipe de este mundo. Se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4 se le llama, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que también se le llama el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Podríamos prácticamente hacer una lista, ¿no? Potestad de las tinieblas, imperio de la muerte, príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Príncipe, Dios, imperio, potestad. Es bien claro, ¿no? En ese sentido. Y le busca, la Biblia le da todos esos nombres para que vayan complementando toda la maldad misma de Satanás. Tenemos entonces identificado al enemigo, pero ahora se nos pregunta cuál es el territorio de su dominio. Y Mateo 4, 8 y 9 dijo: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Habíamos leído que cuando Adán pecó, entonces todo ese dominio que había sido para Adán por la creación de Dios, ¿sí? Dios se lo dejó en las manos de Adán. Entonces cuando Adán decide pecar, Adán mismo se pone bajo el dominio de Satanás y ahora todo este planeta, ¿no? Le pertenece. El diablo está circunscripto solamente a este planeta, el planeta Tierra, donde está la raza humana, ¿no? Y dice cuáles son las 3 características del reino de este mundo, según 1 de Juan 2:16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces este planeta Tierra y lo que sale del corazón de sus moradores, hoy por hoy, le pertenece todo a Satanás, ¿no es cierto? Salvo cuando Cristo entra en el corazón de algún ser humano. Ahí es donde se manifiestan los principios del reino de Dios. Así es. Y la próxima pregunta amplía, ¿no?, sobre estos 3 elementos: deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Se nos pregunta de cómo se comparan estas características que acabamos de leer: deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. ¿Cómo se comparan estas características con el relato de la caída de Génesis 3, 1 al 6? Y examinar, ¿no?, cómo estos se aprecian los mismos principios del reino de este mundo en Eva. Y es interesante. Conocemos esta historia, la voy a leer nuevamente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y me detengo antes de leer el último texto. Aquí comienza Satanás con su tesis, ¿no?, con su gran mentira, con su gran engaño, que pone duda sobre la bondad de Dios, que dice que Dios se reserva cosas, que incluso dice que Dios miente al decir que va a morir, porque él no va a morir. O sea, hay una mentira también en cuanto a la inmortalidad. Y entonces viene el texto 6, que es la consecuencia de Eva haber aceptado, y más que aceptado el fruto, aceptado la mentira, ¿verdad? Eva aceptó una mentira. Y mira la consecuencia: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual él comió así como ella. O sea, teníamos 3 características: deseos de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Si lo ponemos en orden, ¿no?, podríamos hasta establecer que el deseo de la carne fue cuando vio que era bueno para comer, lo vio deseoso. El apetito le tuvo deseo, ¿no? Cuando hablamos del deseo de los ojos, dice que vio que era agradable a sus ojos. Y finalmente dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, ¿no? Evidentemente estamos hablando de la sabiduría humana, no era la sabiduría divina.
si ella hubiese aceptado la sabiduría divina, no se hubiera puesto en la posición que estuvo con Satanás en el árbol y hubiese participado del fruto. Así que fue un rechazo de la sabiduría de Dios para aceptar o reemplazarla por la sabiduría humana, que es parte de la vanagloria de la vida. Así que estamos viendo los principios del mundo desde muy temprano en nuestra historia, desde el principio, desde que nace el pecado. Ya el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida ya estaba manifestado. ¿A causa de qué? De la mentira, del engaño que la raza humana aceptó de parte del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, de quien tiene el poder o el imperio de la muerte, en este caso el enemigo de Dios, Satanás. Sí, pensaba, ¿no? En si en Eva, que había sido formada de Adán, pura, pesaron estos principios como para caer. Imagínate con 6.000 años de agravamiento, ¿no? De perfeccionar todos esos principios del mal. Estamos bastante complicados, ¿no? Ahí es donde se nota la mano de Cristo. Que si todavía queda algo bueno, si a veces todavía quedan deseos buenos y no estamos... quizá todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Donde dice que ya los designios del corazón eran solamente al mal y que va a ser como en los días de Noé. Si no es así todavía, es porque Cristo todavía, mediante su Santo Espíritu, está tocando el corazón de las personas y podemos ver algunas cosas buenas, ¿no? Porque si no ya sería un desastre, ¿no? Nos comeríamos entre nosotros prácticamente, ¿no? La pregunta 8 nos dice, ¿podemos ver esos principios del mundo en nuestra vida? Y esta es una pregunta para que cada uno reflexione, ¿no? No es para contestarla en voz alta, es algo muy personal de cada uno para con Dios, pero yo creo que tranquilamente podemos decir que sí, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay santo ningún uno, pero bueno, hay que identificar, ¿no es cierto? Todos esos pecados puntuales que nos alejan de Cristo y ponerlo en sus pies, ¿no es cierto? Poner esa mochila en sus pies para que Él pueda librarnos. Pero todos luchamos, ¿no? Contra los deseos de la carne, la concupiscencia, contra lo que entra por los ojos. Todos también nos vanagloriamos de lo que podemos conseguir en esta vida, ya sea material, ya sea intelectual, hasta que entendemos que lo único que verdaderamente vale y es un tesoro es el conocimiento del Padre y del Hijo, ¿no? Es así de importante. Y tenemos la nota 3 en el Conflicto de los Siglos, página 467, que dice: el mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Vemos ahí los tres principios, ¿no? Repetidos, con el agregado de la palabra concupiscencia, ¿no? Del mal que sale de adentro de cada uno. Dice que esto gobierna las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. A la luz de la palabra de Dios se justifica el aserto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser verdadera. Entonces vemos que la transformación que Dios nos da no es superficial, ¿no? No es llorar con un lindo sermón, no es llorar al momento del bautismo, no son emociones que duran ese sábado, ¿no es cierto? No es eso. Que no digo que sea malo en sí, que puede estar en la vida del cristiano, pero no es lo que lo gobierna, porque toda esa emoción puede ser muy, muy efímera, ¿no? Y después el lunes, cuando empezamos la rutina y volvemos al trabajo, empezamos ya con todas nuestras mismas cosas del pasado, ¿no? Esa transformación que hace Cristo en el corazón dura y perdura y se va perfeccionando a través del tiempo cada vez para mejor, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Y esta cita me acuerda de la pregunta 1 que estuvimos viendo ahorita, ¿no? Y era con relación
de qué somos librados. Y es que somos librados del pecado, ¿no? Y aquí añade que somos librados de los deseos y de los placeres pecaminosos del mundo. Entonces, pero me llama la atención, ¿no? Que ese final, discúlpame, Robert, si puedes volver nuevamente Sí, perdón. rápido. Ese final dice, a la luz de la palabra de Dios, se justifica el acerto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento. O sea, si decimos que somos santos o que hemos sido santificados, pero no hemos sido completamente, o Dios no ha completado el desprendimiento de los deseos y los placeres pecaminosos del mundo, entonces esa santificación es verdadera. La santificación verdadera incluye un desprendimiento completo de los deseos y de los placeres pecaminosos del mundo. Nada, eso me llamó bastante la atención, ¿no? Ese es el poder de Dios, así es el poder de Dios. La palabra completo dice todo, ¿no? Es una palabra total, es absoluta, no hay, Así es. no hay porcentaje. Así es. Bueno, vivir bajo los principios del mundo, ¿qué nos hace? Nos cita unos textos, ¿verdad? Y luego vamos a explicar cómo la mentira y los principios del reino de Satanás ponen al hombre en esta condición que vamos a estar viendo. Mira lo que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Primera de Pedro 2:19 dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahorita Roberto lo mencionó, ¿no? Él mencionó que siempre vamos a estar poseídos. Siempre. O somos poseídos por el reino de Dios, o somos poseídos por el reino de Satanás. Entonces, cuando nosotros nos dejamos vencer por el pecado, cuando nosotros aceptamos la mentira como aceptó la mentira a nuestros primeros padres en el inicio, cuando nosotros aceptamos, es como que nos estamos sujetando al reino de Satanás y por lo tanto, esa condición nos lleva a ser insensatos, nos lleva a actuar en rebeldía en contra de Dios, nos extraviamos, nos volvemos esclavos de nuestros pecados y de nuestros deleites, nos llenamos de maldad, de malicia, nos volvemos envidiosos, nos volvemos aborrecibles, nos aborrecemos unos a los otros. O sea, pero todas estas consecuencias implican una aceptación o una suscripción a la membresía del reino de Satanás, que viene a raíz de las mentiras desde el inicio. Así que Satanás, es que a veces no entendemos la magnitud de una mentira. Y digo que no lo entendemos porque muchas veces cuando nosotros estamos llamados, por las razones que sean, a estudiar las enseñanzas bíblicas, las doctrinas, muchas veces la actitud natural del ser humano es, mira, yo no quiero saber de enseñanza, yo no quiero saber de doctrina, para mí lo importante es darle agua al que tiene sed, darle de pan al hambriento, y el Señor que me explique las enseñanzas y las doctrinas en el cielo, a mí no me... O sea, sí, en el sentido de que sí tenemos una responsabilidad, podríamos decir social, con nuestro prójimo, pero deben nacer de una vida santificada, deben nacer de una vida que conozca a Dios y que haya decidido salir del reino de Satanás y vivir bajo el reino de Dios. Mi gente, hay gente que estamos o están bajo el reino de Satanás y también le dan agua al sediento y también le dan pan al hambriento. O sea, no todo el que da agua y da pan significa que está en el reino de Dios. Yo no estoy diciendo que es una mala obra, pero no significa que todo el que haga una obra está bajo el reino de Dios. Están bajo el reino de Dios todos aquellos que han rechazado las mentiras de Satanás y han aceptado los principios verdaderos del reino de Dios. Es tan simple como eso. Y es la verdad lo que nos liberta. Es lo que nos liberta del pecado, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que nos liberta del pecado, lo que nos hace una completa santificación. De modo que las obras que salen no salen como un intento de justificación, sino como el resultado natural de estar bajo el reino de Dios. Solamente provienen de salir del reino de la mentira y entrar al reino de la verdad. No hay otra opción. Esa es la opción.
Eso fue lo que nos llevó a la condición que estamos. La mentira nos llevó a una condición en la que estamos, y lo único que nos va a rescatar de esta condición, y es lo que estamos estudiando ahora mismo, es justo lo contrario, la verdad de Dios. Roberto. Sí, y concuerdo totalmente con lo que decías, ¿no? De cuando la obra en sí en realidad es el medio para el cual alcanzar algún tipo de justificación o de salvación, y no cuando es el resultado de Cristo morando en nosotros, ¿no? Y por eso es que se me resalta bien la frase esta que dice Pedro, ¿no? Que porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si bien acá en el contexto Pedro está hablando del pecado, ¿no es cierto? O sea, si un pecado me vence, soy esclavo de ese pecado, y en general de Satanás. En un sentido también está bueno verlo con Cristo, ¿no? Porque Cristo lucha con nosotros. Cristo lucha con nuestro corazón, con todo con nuestro carácter. Y depende de nosotros si nos dejamos vencer, ¿no es cierto? En ese sentido, de que Cristo pueda vencer todo nuestro orgullo, toda nuestra vanagloria. Pero la diferencia es que Cristo no hace esclavo a nadie, sino que cuando Él puede vencer y reinar en el corazón, Él da completa libertad. Y ahí es cuando la obra de ayudar al otro, de dar, es un resultado, ¿no es cierto? Es un resultado natural de los principios del reino de Dios, y no un medio por el cual alcanzar algo, ¿no? Parece lo mismo cuando uno lo ve externamente, pero en realidad por dentro es una procesión completamente diferente, ¿no? Prácticamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es tremendo. Sí. La pregunta 10 dice: ¿qué revela la cruz según esta profecía? ¿Qué revela la cruz? La profecía está en Lucas 2, 34 y 35, y dice: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, ¿qué revela la cruz según esta profecía? Además de revelar el corazón de Dios y de su Hijo, ¿sí? Porque estamos hablando acá de Jesús, cuando fue presentado en el templo, ¿se acuerdan? Simeón viene, toma al bebé y le dice estas palabras a María, ¿no? Que una espada iba a traspasar este corazón. María iba a tener que soportar todo el sufrimiento de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que revela la cruz? Primeramente, el amor del Padre y el Hijo hacia un mundo perdido, hacia un mundo pecador, hacia un mundo que no lo merece. Eso es lo primero que revela, ¿no? Y lo segundo que revela es Cristo perfecto puesto delante de nosotros, viviendo una vida perfecta. Cuando nosotros lo miramos, lo que revela es nuestra maldad. Lo que revela es nuestra maldad, ¿no? Cuando nosotros nos comparamos con Cristo, cuando lo miramos a Él, nos vemos que somos trapo de inmundicia, que nada de lo que nosotros tenemos se lo podemos dar a Él, porque no somos todo corruptos, somos totalmente corruptos. Entonces van a ser revelados, ya son revelados, ¿no? A la luz de la cruz, todos los pensamientos de los corazones de los hombres. No hay nada que vaya a quedar oculto, que no vaya a ser manifestado, dice otro texto bíblico. Así es. Y la próxima pregunta, la número 11, nos pregunta... Perdón. Perdón, mira, nota, Había una nota 4, yo también la pasé por alto, pero vamos a leerla. Deseado Adelante. De todas las gentes, página 39, 3 y 41, los párrafos. Dice: en la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue hecha su manifestación culminante. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó la perversidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por quien el amor de Dios se manifestaba. Vemos acá este principio, ¿no?, de fuente canal.
El amor de Dios se manifestaba a través de Cristo. Entonces por esto Satanás lo odiaba, ¿no? Porque los principios de Dios, del amor de Dios, se hacían visibles en su Hijo. Y es lo otro bien interesante para resaltar, es que Cristo vivió solamente para consolar y bendecir. No hizo otra cosa, ¿sí? No es Cristo quien da la paga del pecado, quien da el castigo. Todo eso viene por cuenta propia, ¿no? Cuando uno elige como su propio amo al enemigo. Cristo solo vino a consolar y bendecir. Y sigue diciendo, por la vida y la muerte de Cristo, por la vida y la muerte de Cristo, por las dos cosas, ¿no? Los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a él. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. En su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban, y así cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. Tremendo y contundente, ¿no? Este final. Cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. ¿Cómo lo hicieron las personas que vivían en la época de Cristo? Cristo vino a consolar y a bendecir, vino a dar salud y vida, vino a traer el amor del Padre, ¿sí? Lo vino a dar a conocer. Y la gente que dijo, no queremos que este reine sobre nosotros, nosotros queremos a César. Mátenlo, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ellos mismos pronunciaron la sentencia, no solamente sobre ellos, sino sobre sus hijos, sobre esas descendencias de un pueblo que 70 años después, o mucho menos, si contamos la adultez de Cristo, cuando esa frase fue dicha, ¿sí? Tan solo 40 años después, un pueblo fue totalmente esparcido, esas ramas fueron cortadas, y ahora son las ramas silvestres las que son injertadas a la raíz, ¿no? Vimos cómo se cumple la sentencia que ellos mismos dan sobre sí mismos. Así es. Tremendo. Bueno, y yendo a la pregunta número 11, comenzamos a abundar sobre este principio. ¿Cuáles son estas tres obras que hace el Consolador prometido? ¿Y cuál es el orden? Bueno, el texto es Juan 16:8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Ahí tenemos un orden interesante que lo vamos a estar ampliando. Primero somos convencidos de pecado, luego de justicia y finalmente del juicio. Creo que la pregunta número 2 se amplía sobre este principio, así que... Sí, me llama la atención el orden, ¿no? No es casualidad, y por algo Carlos, cuando redacta la pregunta, hace hincapié en eso, ¿no? El primer paso es ser convencido de que estamos mal, de que estamos enfermos. Y el segundo paso es reconocer que el único remedio es la justicia de Cristo, o sea, es la vida de Cristo, es pedirle a Dios que no vea mi vida, sino apropiarme de la vida de Cristo y de sus méritos. Y después de juicio, ¿por qué de juicio? Lo que veíamos, ¿no? Cada uno pronuncia una sentencia sobre sí mismo. Si yo me apropio de la vida de Cristo, tengo vida eterna. Si no me apropio de la vida de Cristo, tengo la paga del pecado, que es la muerte. Pero bueno, como decías vos, esta pregunta 12 amplía un poco, ¿no? Dice, ¿qué implica la convicción de pecado? ¿Qué implica la convicción de justicia? ¿Y qué implica la convicción de juicio? Y nos manda a leer Juan 16, 9 al 11. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí pone un límite claro, ¿no? O sea, tenemos a Dios y todo lo que sea después de Dios es pecado. No hay ningún terreno gris, ningún terreno neutro. Inmediatamente donde deja alumbrar la luz de Dios, donde deja de llegar la vida de Dios, comienza el pecado. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Habría que analizar eso, me agarra así un poco en frío. Supongo que debe referirse al trabajo que Cristo va a hacer al cielo, ¿no es cierto? Y que no le vamos a ver hasta la segunda venida.
Él lleva sus méritos delante del Padre para ser presentados por nosotros, ¿no? En nuestro lugar. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una vez que Cristo vence la muerte, vence los portales de la tumba, habíamos leído, ¿no?, que por medio de la muerte rompe o vence al que tenía el imperio de la muerte, ¿sí? Le gana en su propio terreno y con sus propias armas, por así decirlo, ¿no? Y tenemos una tarea para el hogar, que no la vamos a hacer acá por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero lo pueden hacer ustedes a lo largo de todo este día. Buscar definiciones en la Biblia, y esto es lo importante, ¿no? Que la Biblia sea la que defina qué es el pecado, qué es la justicia y qué es el juicio. Porque no podemos buscar en un diccionario, porque quizás los hombres definen estas palabras de acuerdo a su concepto, y generalmente, por ejemplo, los hombres separan la justicia del juicio. Hace que sean dos cosas diferentes que tienen que convivir y tratan de acercar uno al otro. Sin embargo, en la Biblia, para Dios son una misma cosa. Por eso es importante entender, ¿no?, de que hay que definirlo con la misma Biblia. Buscar textos bíblicos que nos puedan definir estos tres conceptos. Sí, me gustaría entrar ahí un poco, Robert. Es interesante, como bien mencionaba, el orden: pecado, justicia, juicio. Y evidentemente, dentro de algunas definiciones que vienen a mi mente, ¿no?, pudiéramos, pecado es transgresión de la ley. En el caso de la justicia, habíamos dado un tema incluso aquí en este canal de justicia como igual a misericordia, ¿no? Que utilizando como ejemplo que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, ¿no? Y todos los salmos que ponen a justicia y misericordia como la misma cosa. Y juicio también, como los salmos lo presentan como el juicio de Dios es verdad, ¿no? El juicio siendo definido como verdad. Ahí habla como un teaser para que vayan haciendo esa asignación que mencionó Robert. Ahora, lo menciono porque aquí incluso se habla del pecado asociado a la incredulidad. Juan 16:9 dice que de pecado por cuanto no creen en mí. Y no olvido lo que llevamos hablando, ¿no?, en esta lección. El ser humano deja de creer en Dios, deja de creer en la palabra de Dios para creer en la mentira de la serpiente. Y ahí es que se comienza o se constituye el pecado y todas sus consecuencias y todos los pecados adicionales que podríamos decir, pero todos derivan de la incredulidad. Dejaron de creer en Dios, en la verdad de Dios, y aceptan la mentira de Satanás. Así que, en efecto, primero tenemos que reconocer, ser convencidos de que somos incrédulos, de que no hemos creído en la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Si no nos damos cuenta, si no somos convencidos de que en efecto no hemos creído, que hemos creído mentiras, no vamos a avanzar el resto de los pasos. Ahora, una vez, o sea, y uno se pregunta, ¿mentira de qué? ¿Acerca de qué? No olvidemos que si vamos a la mentira original, se dijo muchas cosas de Dios. Número uno, se siembra una duda con relación a la misericordia de Dios. Se siembra, se le dice a Dios mentiroso, diciendo que no van a morir cuando Dios dijo que iban a morir. Y obviamente la mentira de la muerte también incluida en ese tema. Y también el tema de que Dios se reserva cosas buenas, porque Él sabe que si ustedes participan de esto van a tener algo que Él no quiere que ustedes tengan. Así que una vez somos convencidos de que hemos creído una mentira, vamos a ser convencidos de justicia. Y si justicia es misericordia, ¿no? Estamos hablando de que vamos a ser convencidos de que Dios es justo, de que Dios tiene misericordia, todo lo contrario a lo que Satanás trató de sembrar desde el inicio. Y esa revelación de la justicia de Dios ha de ser una verdad, un juicio. Vamos a tener un nuevo criterio ahora. Vamos a tener un nuevo juicio que va a quedar en evidencia, porque ahora va a quedar expuesto Satanás. Dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ha quedado tan expuesto que nosotros ahora vamos a tener un juicio, un criterio, una verdad que evidentemente nos va a tener preparados para nosotros, en este caso, poder permanecer de pie en el día del juicio de Jehová. ¿Sabes qué? Que este proceso no es arbitrario. Hemos sido incrédulos, hemos dejado de creer en Dios y Dios nos quiere revelar su verdad. ¿Sabe? Es justo eso, es justo eso. Y nada, como quiera, yo hice la asignación que le mencionó Robert, de seguir buscando definiciones en cuanto a este principio.
Sí, me quedé tildado ahí cuando hablabas de las mentiras, ¿no? Y cómo, fíjate que incluso la bondad de Dios es tan grande que Adán y Eva cuando pecaron podrían haber caído muertos, ¿no? Aplastados por su propio pecado. Y el hecho de que Dios es tan misericordioso que no cayeron muertos es usado por Satanás para hacerle creer de que tenían razón, de que no iban a morir. No murieron en el instante, entonces hasta el día de hoy tenemos un mundo que cree que tiene vida en sí mismo. Entonces, la única forma de que el pecado se acabe es que Dios venga y los mate a todos. Eso es lo que hace creer Satanás, ¿no es cierto? Que si Dios no viniese a molestar y a destruir, podríamos seguir viviendo bajo nuestros propios principios. Pero sin embargo, el punto ahí, ¿no? La tremenda mentira, o mejor, hablemos de la verdad, hablemos de lo positivo, es que toda la vida constantemente desciende de Dios, ¿no? Si en este momento Él cerrara la canilla, como me gusta decir a mí, caeríamos todos muertos en un instante, ¿no? Entender que Dios es la fuente de todo, que constantemente nos sostiene y que eso viene a través de Cristo, ¿no? A través de la vida de Cristo, a través de la vida divina de Cristo, somos sostenidos segundo a segundo. A través de la vida de Cristo tenemos un bocado de comida, tenemos una prenda de vestir, tenemos oxígeno para respirar y eso hay que entenderlo para poder ser agradecidos a cada segundo de nuestro tiempo y de nuestra vida, ¿no? En el momento en que dejamos de agradecer por un rato, estamos creyendo en la mentira de Satanás, de que yo puedo respirar por mí mismo, vivir por mí mismo y conseguir mi propia comida, ¿no? Esa es una de las grandes mentiras que intoxica al mundo hoy. Es tremendo. Así es, así es. Bueno, y la siguiente pregunta es que una vez que somos convencidos de pecado, de justicia y juicio, ¿qué va a ocurrir con Satanás, no? Y aquí se presentan varios textos. El número 1 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, implica que Satanás ha sido juzgado. Y es interesante porque este juicio lo hacemos nosotros también. O sea, el juicio implica la revelación de la verdad. O sea, queda en evidencia Satanás y lo que realmente son sus verdaderas intenciones, que en efecto no son para nada buenas. Juan 12:31 nos dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y es interesante, ¿no? Que cuando el juicio, la verdad es revelada, cuando Satanás queda expuesto, entonces Satanás es echado afuera. ¿No? Y es un punto también interesante, ¿verdad? Porque cuando, o sea, no olvidemos que el juicio es el último paso, ¿no? Somos convencidos de pecado, de justicia, de juicio, y cuando nosotros hemos sido convencidos del juicio de Dios y hemos aceptado el juicio de Dios, el príncipe de este mundo es echado fuera. Y yo lo veo en una manera, Roberto, bien individual, ¿no? Cuando yo acepto el juicio de Dios, yo estoy sacando el juicio de Satanás fuera de mí. Cuando yo acepto la verdad de Dios, la mentira que estaba en mí es echada fuera. ¿Sabes? Y vuelvo al tema de las posesiones, ¿no? Que bien mencionaste. Cuando yo estoy siendo poseído por la mentira, cuando yo soy poseído por el imperio de la muerte, por el príncipe de este mundo, por el Dios de este siglo, cuando yo soy poseído por Satanás, y Dios me revela mi condición de pecado, me muestra su justicia y yo acepto ese juicio, yo saco esa mentira y es reemplazado por el juicio y la justicia de Dios. Juan capítulo 14, versículo 30 y versículo 31 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ojalá yo pueda decir lo que dijo Cristo. Viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. ¿Verdad? Cuando hablamos de no tiene nada en mí, implica no hay terreno. O sea, cuando tú y yo aceptamos el proceso de la justificación, cuando tú y yo somos convencidos de pecado, de justicia, de juicio, cuando nosotros aceptamos este proceso de Dios, Satanás no va a tener terreno en nosotros para tentarnos.
O sea, no vamos a pecar, no porque en nosotros haya un poder sobrenatural inherente para no pecar. Es que en efecto el poder sobrenatural viene de lo alto. Y viene de lo alto, saca todo aquello que no es de Dios. Y Satanás no tiene terreno para tentar. Por eso dice la palabra, que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado porque es que no hay terreno para acceder a la tentación. No sé si querías comentar algo sobre esto. Creo que nos queda Sí, un pedazo de la pregunta. sí, sí, es interesante lo que mencionabas, ¿no? Del tema del terreno, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros expulsa a Satanás del corazón? No tiene terreno. Y es interesante cómo, esto es una teoría, ¿eh? No estoy, por favor, no lo tomen como algo totalmente acabado, quizá lo podemos conversar juntos. Cuando Satanás fue, o se le permitió venir a este mundo, él tenía un territorio que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás no paseaba por todos lados, ¿sí? Él estaba circunscripto a un lugar, hasta que Eva le abrió su corazón. Y a través de Eva lleva a Adán, y Adán, que es el príncipe, le abre las puertas del planeta entero. Entonces ahora Satanás se mueve por el planeta entero. Pero incluso así, vos fijate que hay historias bíblicas donde Jesús va a echar los demonios de una persona y los demonios le dicen, dejanos entrar en los cerdos. No sé bien qué hay ahí, pero es como que Satanás y los mismos demonios necesitan siempre un terreno. Necesitan un lugar donde estar. Ya sea humano, ya sea animal, no entiendo bien estas leyes, porque es de una naturaleza que no es nuestra, entonces no lo entendemos, pero sí está ese detalle en la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa cuando Satanás se queda sin territorio? La Biblia dice, o lo trata de explicar, haciendo mención de que va a quedar atado con cadenas durante 1000 años. ¿Significa que le van a poner cadenas literales de hierro? Y la verdad es que no creo, me parece que es bastante simbólico, ¿no? Estar en un lugar donde no tiene nada que poseer. Eso es estar atado de pies y manos, porque no puede desarrollar su carácter, ¿no es cierto? E incluso después del milenio, ¿no? Cuando Satanás es echado fuera de todos los corazones de los justos, donde los impíos cada uno elige su propio juicio y muere, Satanás también muere. La Biblia dice, llegó a ser como uno de nosotros, muere con muerte de incircunciso. Y aún así, el territorio que fue usado por él, vos fijate que no queda nada, porque Dios con fuego y azufre, cuando todos mueren, va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a purificar absolutamente todo. No va a quedar una sola partícula en la que Satanás haya podido estar posesionando, pudiese estar metido, ¿no? Tiene un sentido espiritual y también tiene un sentido material. En todo sentido va a ser echado fuera y en todo sentido va a desaparecer. No va a quedar una partícula de pecado en este universo. Así es, Robert. Creo que a la pregunta le queda Sí, todavía le quedan algunos textos. dos partes y una cita también. Si nos dice, ¿qué implica que Satanás se ha echado fuera y que no tenga nada en nosotros? O sea, ¿qué significa esto de que no tenga nada en nosotros? Aquí tenemos unos textos adicionales. Lucas 10:18 dijo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No olvidemos, ¿verdad?, que Satanás fue echado del cielo por la mentira, según dice la Escritura, y podemos luego ampliar sobre eso. Primera de Juan 3:5-10 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto es un punto interesante, ¿no? Cuando se quita el pecado, cuando se quita la posesión, el pedazo de terreno del enemigo de nuestra vida, dice que no hay pecado en ese terreno, no hay pecado en ese corazón, no hay pecado en ese hombre, en esa mujer. Todo aquel que permanece en él no peca. El que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca ni la ha visto ni le conoce. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es bastante interesante, ¿no? O sea, cuando Satanás es echado fuera de nuestra vida, cuando Satanás no tiene nada en nosotros, no hay pecado. No se manifiesta el pecado. Y hay que hacer también lo contrario, como hace el texto. Si mi vida tiene aún pecado, si mi vida todavía se manifiesta el pecado, los deseos de la carne, pues tengo que también reconocer algo y estar convencido de algo. Cristo no posee mi vida. Aquí incluso menciona que ni le ha visto ni le ha conocido, ¿no? Quien tiene a Dios, quien tiene a Cristo morando en su corazón, no peca. ¿Por qué? Porque Cristo no peca. Quien peca implica que tiene en su corazón terreno que le pertenece a Satanás. Así que esto es algo bastante duro, podríamos decir, de ver, pero es parte del proceso. ¿Sabes? Lo que inicia el proceso de la santificación es la convicción de nuestro pecado. Si tú y yo, al leer estos textos, no rechazamos lo que estos textos nos están revelando en cuanto a nuestra condición, podremos avanzar al resto del proceso para recibir la justicia y el juicio de Dios. Pero si por el contrario, al mirar estos textos que nos parecen bastante fuertes, no lo vemos tal cual son y buscamos la manera de espiritualizarlo, ¿no? De ver de qué otra manera verlo que no sea tan duro o tan crudo, pues no pasaremos al proceso de la justificación. Esto es una realidad. El que tiene a Cristo poseyendo su corazón y no le está dando terreno al enemigo, no va a pecar. Si pecamos, pues entonces le estamos dando terreno al enemigo, tan sencillo como eso. No sé si querías comentar algo sobre eso. Sí, quizás algo, no es que yo quiera suavizar, ¿no? Pero un concepto que pueda suavizar un poquito la dureza de las palabras es lo que se introduce el concepto de practicar el pecado, ¿no? No significa que yo a la primera que ahora reacciono mal y me equivoco ya pertenezco al diablo, ¿no? Sabemos que estamos en una lucha que es constante. Y acá habla de practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Cuando yo practico algo me estoy perfeccionando, ¿sí? Si yo ahora quisiera aprender a hablar en inglés o en francés, yo tengo que practicar. Empiezo a estudiar y practico. Persevero, con consistencia, con disciplina, ¿no? Ahí es cuando soy del diablo. Gracias a Dios, todavía Él nos tiene paciencia para todas esas veces donde nosotros le prometemos que queremos hacer las cosas bien, le pedimos perdón y al otro día vamos, viste, y otra vez nos equivocamos en lo mismo. Gracias a Dios todavía Él en ese sentido nos tiene paciencia, nos ama y nos sigue dando las herramientas, nos sigue dando el Espíritu de Cristo para que nos levantemos otra vez y que podamos permanecer, ¿no es cierto?, todavía de su lado y que por una vez o por dos veces que eso no nos lleve a abandonarlo, a abandonar la oración, a abandonar el escuchar su palabra para empezar a practicar, ¿no?, los principios del reino del mal. Sí, no, yo creo que la obra del enemigo, por eso la obra del enemigo es manchar el carácter de Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando en nuestra mente existe una imagen de un Dios severo, un Dios que lo que quiere es castigar a sus hijos, ¿verdad?, de manera severa, y yo leo un texto como este, yo no me voy a acercar a Dios para pedir perdón, para confesar mi pecado, porque siento que si yo tengo una gota de pecado y me acerco, Él me va a reprender o a castigar severamente. Sin embargo, cuando yo en mi mente se elimina el falso concepto, me refiero acerca de Dios, y yo sé que cuando me acerco a Dios, Dios siempre tiene algo bueno para nosotros,
Cuando yo reconozco mi verdadera condición pecaminosa, pero al mismo tiempo reconozco la justicia de Dios, lo justo que es Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que yo conozca esa misericordia de Dios y al mismo tiempo soy convencido de mi gravedad de mi pecado, me va a llevar a acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro en el momento de mayor necesidad. Pero esa es la obra, aquí nos damos cuenta de la obra del enemigo. Busca la manera de mancillar el carácter, la misericordia, la justicia de Dios en nuestras mentes, para que cuando nos sentamos pecaminosos, más allá de reconocer o estar convencidos de nuestro pecado y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, nos buscamos alejar. Y entonces tratamos de hacer todo lo posible de rechazar la convicción de pecado que nos lleva a manifestar la justicia y el juicio de Dios. Así que por eso es tan importante el tema de conocer a Dios. El tema de conocer a Dios y a su Hijo Cristo. Porque a medida que yo lo conozco, más seguro o más confiado voy a estar para realmente estar expuesto a la convicción de mi pecado, que es condenadora, pero me lleva a exponerme a esa condenación que viene naturalmente por la convicción de pecado, porque reconozco que hay un Salvador que me quiere rescatar de esa condición. Pero si yo no conozco la bondad de Dios, que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad, pues voy a rehuir el ministerio de condenación. La convicción de pecado la voy a huir porque no quiero estar expuesto a eso y a lo que eso representa en mi mente sin reconocer la magnitud o la profundidad y la riqueza de la misericordia divina para perdonarme y limpiarme de este pecado. Así que nada, quería añadir eso también, Robert, sobre lo que mencionaste. Y sigue la pregunta 13, si querés, tiene un versículo más que es Apocalipsis y después una cita, una nota. Apocalipsis 12, 9 al 11 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿verdad? Y yo sé que se menciona que fue la cola lo que arrastró la tercera parte de los ángeles, que tiene que ver con mentira, y luego este gran dragón fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Y dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Así que vemos ahora que él ¿verdad? El hecho de sacar a Satanás fuera implica sacar el engaño, sacar la acusación, ¿verdad? Porque evidentemente Satanás representa también el engaño y la acusación. Y vamos a la cita 5, no sé si tiene algo que comentar sobre este texto. La cita dice: muchas personas dan la impresión de pensar que es imposible no caer bajo la tentación, que carecen de poder para vencer y pecan contra Dios con sus labios, hablando de desánimo y duda en lugar de manifestar fe y valor. Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Dijo: viene a mí el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar en Cristo un terreno propicio para su tentación, y así también puede acontecernos. Y wow, y esto es una promesa hermosa, o sea, muchas veces se piensa que es imposible en carne humana, que es imposible una vida sin caer bajo la tentación. Una vida en donde seamos tentados y no caigamos en esa tentación. Porque somos seres humanos debilitados, carecemos de poder para poder vencer. Y como menciona aquí la cita, pecamos hablando de desanimados, dudosos, en lugar de manifestar fe y valor sobre la tentación, sobre la capacidad o el poder no propio ni inherente, el poder de Dios para poder darnos libertad sobre
las tentaciones. ¿Y qué está diciendo? Que Cristo fue tentado, pero no pecó. Y podríamos decir, sí, pero eso fue Cristo, el Hijo de Dios. Él sí podía, pero nosotros no podemos. ¿Qué dice al final? Que Satanás no podía encontrar en Cristo un terreno propicio para la tentación. Y así también puede acontecernos a nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros también tenemos el acceso al poder de Dios que nos libra del pecado. Como dice la Escritura, aunque el pecado es abundante en la vida del ser humano, porque es muy abundante el pecado. Sabemos que todos han pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero aunque el pecado abunda, la gracia sobreabunda aún más. ¿Y la gracia para qué? Para vencer las consecuencias del pecado. No, la gracia para vencer el pecado. La gracia para vencer el ceder a las tentaciones. Esa gracia está disponible para nosotros, que fue la gracia que el poder que permitió que Cristo permaneciera sin pecado también está disponible para nosotros. Robert. Sí, es muy importante entender esto de qué es un terreno propicio, ¿no? Y podríamos poner un ejemplo práctico con nuestra salud física. Cuando nosotros nos alimentamos mal, no tomamos aire, ni sol, ni descansamos, nuestra sangre se vuelve más ácida y queda un terreno propicio ¿para qué? Para que los virus y las bacterias puedan desarrollarse, ¿no es cierto? O sea, es un terreno que nosotros dejamos de darle lo que necesita para ser saludable y la enfermedad se puede reproducir. Un cáncer, tumores, virus, bacterias, lo que fuera. Ahora, cuando el cuerpo está sano, cuando la sangre no está ácida, cuando tenemos la luz del sol, cuando tenemos oxígeno, cuando descansamos, cuando nos alimentamos de toda semilla, de todo grano, de toda fruta, de toda legumbre, como Dios dijo, puede venir una pandemia mundial y nosotros estamos completamente protegidos, ¿no es cierto? Porque no hay un terreno propicio para que esas enfermedades se desarrollen. Obviamente la salud también siempre viene de Dios y nosotros lo complementamos con lo demás que hacemos, ¿no? Es como que vamos manteniendo. Y en lo espiritual es lo mismo. ¿Qué es un terreno propicio? Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si yo me pongo bajo la influencia de música seductora del mundo, si yo no oro, si en vez de escuchar la palabra de Dios empiezo a escuchar filosofías del mundo, si estoy todo el tiempo expuesto a violencia, a maldad, a malas influencias, eso es un terreno propicio para que crezca Satanás en nuestro corazón, para que él pueda obrar. Ahora, si yo estoy como Daniel, ¿no? En oración constante, todo el día, no importa dónde esté, no importa si me puedo arrodillar, si yo todos los días me acerco a Dios, a la mañana, a la tarde, buscando su palabra, dando oído a su voz, si yo me pongo, ¿sí?, a su alcance en los días de bendición, los sábados, las lunas nuevas, las fiestas, estoy preparando un terreno, ¿sí?, con luz, con oxígeno, para que crezca Cristo. De hecho, la Biblia dice que Cristo es el sol de justicia, el Espíritu Santo es aire, es viento, ¿no es cierto? Y depende de nosotros en qué lugar nos ponemos o qué tipo de tierra fértil somos. Si para que crezcan los principios del reino de Dios o si para que se desarrolle el enemigo, ¿no? Eso depende de nosotros y nadie más. Y solamente rápido sobre eso que mencionas, independientemente hayamos maltratado nuestro terreno, hay una promesa de que Dios puede revertir el daño causado. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso. Tal cual. Dice la pregunta 14, al recibir el Espíritu Santo, ¿qué ocurre con nuestra identidad? ¿Sí? Que es un poco el centro de toda esta lección de este trimestre, ¿no? Dice, ¿de qué tomamos conciencia? Explica el proceso de cómo el hombre, Adán y Eva y nosotros, perdió su identidad y valor y cómo Dios la restituye. En Gálatas 4, de 2 al 7, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando el hombre, Adán y Eva, y nosotros cada día pecamos, lo que hicimos fue proclamar a Satanás como nuestro rey, como nuestro líder. ¿Sí? Ya ahora, Nuestro Padre. claro, como nuestro padre. Ya ahora no le pertenecemos a Dios como sus hijos, nosotros lo abandonamos. Pero gracias a la vida de Cristo, su vida humana, pero también especialmente su vida divina, disponible desde siempre, así como las tuvo para Enoc, para Elías y para Moisés, que se fueron al cielo antes, nosotros recibimos la adopción, ¿sí? Somos adoptados, podemos volver a ser llamados hijos. Y si somos hijos, también somos coherederos con Cristo, ¿no? Y esto es increíble, porque no mereciendo nada, como el hijo pródigo, ¿no? No mereciendo nada, queriendo cada uno de nosotros: danos, Padre, aunque sea un lugarcito como siervos en el cielo, con tal de ir nos conformamos. Y el Padre te dice no, que se le ponga un vestido, un anillo, una fiesta, el becerro gordo, porque mi hijo volvió, ¿no? Cuánto amor de nuestro Padre Celestial. Y en Romanos 8 se nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las buenas obras de la carne, las obras de la carne no buenas, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si llevamos su cruz y lo seguimos, podemos volver a gozar de todos esos privilegios que una vez habían sido del hombre cuando fue creado, ¿no? Pero hay que llevar la cruz de Cristo, hay que caminar por donde Él caminó, hay que llevar sobre sí los padecimientos, ¿no? Que en definitiva son un porcentaje igual chiquito de lo que Él sufrió, porque hoy es Él también quien nos ayuda a llevar esa cruz. Pero la promesa está, ¿no? La promesa de que somos adoptados si recibimos a Cristo en nuestro corazón, y no solamente adoptados, sino también herederos de la vida eterna y de la patria celestial. Es mucho más de lo que nosotros podemos pedir y merecer, ¿no? Así es, ahorita mencionaste que aquí no hay sombra, no hay grises, es blanco y negro, ¿no? Aquí dos reinos solamente: el reino de Dios, el reino de Satanás, el reino del padre de la verdad, el reino del padre de la mentira. Nuestros primeros padres al inicio rechazaron la paternidad de Dios como hijos de Dios y aceptaron la paternidad de Satanás, diciendo: ¿sabes qué? Te creo a ti y no a Dios. Y ahora, a través de este proceso, como menciona Gálatas y Romanos, renacemos otra vez. Somos adoptados nuevamente como hijos. ¿Cómo? Pues con la verdad de Dios. Y de esa manera, la identidad perdida de hijos de Dios, que se perdió por causa de la mentira, por causa de las tinieblas y del poder del imperio de la muerte, es restaurado gracias a la verdad de Dios. Entonces, gloria a Dios, ¿no? Porque nuestro Padre no nos abandonó en Amén. ese estado, ¿no? Y nos rescata en nuestra condición también. Amén. Y tenemos una última pregunta, la número 15, que dice: ¿qué conversión logra el Evangelio en aquellos que lo creen? ¿Desde dónde hasta dónde son movidos? Hechos 26:18 nos dice:
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que somos trasladados de las tinieblas a la luz cuando pasamos de un reino a otro. Isaías 42:7 dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, las tinieblas se presentan como una prisión que nos esclaviza. Sin embargo, una ceguera, ¿no?, espiritual, se nos da ojos para ver. Somos librados de la cárcel del pecado, de la cárcel de las tinieblas, y somos librados para la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:9 al 20 y 25 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Así que evidentemente Dios nos llama de las tinieblas a la luz, como ya bien mencionamos, y también éramos como ovejas descarriadas. Así que somos librados de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, de ciego a vidente, de la cárcel a la libertad. Y tenemos una última cita que dice, Jesús dijo, sin embargo, que antes de aquella venida será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. De aquí que al entregarnos a Dios y ganar otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí, para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solamente estos oran con sinceridad, venga tu reino. Wow. Así que, si en efecto queremos que Cristo venga, si queremos que el reino de Dios venga, tenemos que adelantarlo de dos formas. Estudiando la verdad a fin de ser nosotros librados primeramente de las tinieblas al reino de la luz, y predicando esta verdad a otros para que también sean trasladados del reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Robert. Sí, un poco esta lección, viste, va entrando en ese punto donde empieza a resumir, ¿no? A resumir todos los conceptos que fuimos viendo durante el trimestre. Y a mí es como que me pega mucho esto de cuál es el último mensaje para predicar al mundo, ¿no? Es el Evangelio de la Gracia. Y si pudiésemos ir resumiendo todo lo que vimos, es aceptar el regalo del Padre y del Hijo, ¿sí? El Padre dando a su Hijo, dándonos su Hijo en su vida divina, en su vida humana, dándonos sin merecer nada, ¿no? Habiendo el ser humano, habiendo elegido a Satanás, aún así nos sigue, nos persigue, no nos abandona, nos sigue dando herramientas para poder volver de la cárcel, de la oscuridad, volver a la luz, a la libertad. Y ese es el mensaje que hay que llevar al mundo, ¿no? Que el Padre y el Hijo nos quieren dar vida eterna, que la muerte viene de Satanás, que la esclavitud viene de Satanás, que el pecado viene de Satanás, y que cuando eso termine vamos a vivir en un mundo perfecto, pero para eso hay que preparar el terreno para que Cristo more en nosotros. Y ese evangelio de la gracia y ese evangelio de amor es contarle a la gente que a pesar de que no merecemos nada, o mejor dicho, que merecemos la muerte, aún así el Padre nos da el Espíritu de su Hijo y por eso somos adoptados, clamamos Abba Padre, volvemos a ser hijos de Dios y podemos ser introducidos en un reino perfecto, de amor, de paz, ¿sí? Donde ya no hay absolutamente ningún centímetro para que el pecado vuelva a crecer, ¿no? Y si eso no es un mensaje que tiene que atraer almas, que pueda atraer corazones, no hay otro, no hay nada que pueda superar eso, ¿no es cierto? Es tremendo el mensaje que es puesto en nuestras manos para que nosotros podamos compartir. Porque hoy en día la gente se quita la vida por la falta de esperanza. Y quizá a veces nosotros somos demasiado pasivos teniendo la solución
y a veces guardándola, ¿no es cierto? O no haciendo lo suficiente para que esto explote, porque en definitiva la Biblia dice que este mensaje va a alumbrar al mundo con su gloria, y entonces vendrá el fin, no antes. Y yo a veces, no sé, tengo un video y digo, bueno, tengo 100 vistas, y digo, pucha, o sea, así no voy a alumbrar al mundo nunca, ¿cómo es, no? Pero también ahí olvidamos que no solo, no es con videos, no es con palabras, también es con una vida, ¿no? Es con Cristo morando en nosotros, que la gente ve eso y se contagia y quiere un poco de lo mismo, ¿no? No es tanto con palabras, sino que es también con el ejemplo. Así es, ¿no? Y alcanzar así, ganar a familia, ganar a amigos, ganar a todos, ¿no? Pienso en justo esto, si queremos adelantar la causa del reino de Dios, no se logra por cuántas personas alimentamos o le damos agua para tomar. Y por si acaso no estoy diciendo que las horas de alimentar a aquellos que tengan hambre o aquellos que tengan sed es mala. Al contrario, se nos llama a hacerlo también. Pero es claro, ¿no? Estamos en esta condición por causa de una mentira y solamente hemos de ser rescatados por la verdad. That's it. ¿Sabes? Nada más. Evidentemente Dios también en nuestro corazón pone obras buenas para realizar, pero si estamos comprometidos con la causa del reino, de querer adelantar la hora, como bien mencionaba la última cita, tenemos que procurar conocer el juicio de Dios, conocer la verdad de Dios y hablar sobre esta verdad. Es la única manera que podemos adelantar la causa del reino de Dios. Aquí en Puerto Rico hubo un huracán, ustedes saben que devastó a medio mundo, y aquí vinieron cuantas organizaciones para repartir comida. Y yo creo que todo Puerto Rico podían comer entre lo que enviaban por el helicóptero, lo que enviaban, y Cristo no vino, ¿no? Lo que quiero mencionar con esto es que lo que va a adelantar la causa, la venida de Dios, lo que va a hacer que el reino de Dios venga hoy, va a ser la predicación de la verdad de Dios para que seamos librados de la mentira del reino de Satanás y seamos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Y dicho Amén. esto, damos por concluida la elección de ahora. Nos queda todavía una lección más. Y luego nuestro nuevo folleto, El Sello de la Verdad, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que puedan descargarlo. Tiene mucho que ver con la relación del Padre y el Hijo, para que sigamos conociendo sobre este reino de Dios y de su amado Hijo, del cual debemos pertenecer todo, ¿verdad? O deberíamos desear pertenecer a ese reino y participar en conjunto con él del gozo de la salvación y del gozo de la relación familiar. Bueno, dicho eso, yo me despido de ustedes. No sé si Roberto también quiera despedirse de ustedes. Antes, déjame tener una oración y concluimos nuestro repaso del día de hoy. Oremos. Amante Padre que está en el cielo, te agradecemos grandemente lo bueno que eres. Te agradecemos todo lo que el cielo ha arriesgado para nuestra redención, para que conozcamos la verdad, como decía Cristo. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Gracias, oh Padre, por hacer todo lo que está a tu alcance para mostrar tu gloria a nosotros. Permite, Dios, que esta revelación de tu gloria sea algo en nuestras mentes que no solo nos convenza de pecado, sino que también nos haga anhelar tu justicia y tu juicio y que lo podamos recibir en nuestros corazones para que Satanás no tenga terreno ni cabida en nuestras vidas. Líbranos, oh Padre, del pecado, de las tinieblas y por favor, muéstranos tu luz. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí nos despedimos, Amén. No sin antes recordarles por tercera vez que no olviden el próximo folleto, el Sello de la Verdad, y nos veremos el próximo sábado. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado y bueno, aprovechen este día para sacarle más jugo a todo este folleto, porque nosotros lo hacemos bastante ágil por el horario, pero la verdad es que se puede charlar varias horas, ¿no? de todo este contenido. Así que bueno, feliz sábado para todos. Adiós a todos.